Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. Hoy el tema es el cambio climático y para hablar de ello nos acompaña desde el estado Aragua, Venezuela, el ingeniero agrónomo Miguel Silva, profesor de climatología agrícola de la Universidad Central de Venezuela, experto en el tema. Bienvenido a Noticias del Agro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Silva, soy profesor de climatología agrícola. Muchas gracias por su invitación. Existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad, bien por exceso de información, inexactitud en las fuentes o por desinformación. Es por ello que para comenzar quisiera que nos respondiera a qué se le denomina cambio climático. ¿A qué se le denomina cambio climático? El cambio climático es un término difícil de definir y de comprender, puesto que lo que se entiende como cambio climático en una región no es lo mismo que ocurra en otra región. ¿A qué me refiero? Las variables climáticas que se utilizan para evaluar el cambio climático, perdón, generalmente son la temperatura y la precipitación. Esto se registra en una estación climática. Estos registros posteriormente son vaciados en una hoja de Excel o diferentes formatos y se grafican en diferentes formas. Cuando en estos gráficos se observan cambios en las tendencias de los datos, pudiéramos estar en presencia de cambio climático. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático define al cambio climático como un cambio en la tendencia de los datos que se mantiene por muchos años, generando este cambio efectos adversos en los ecosistemas. El cambio climático, desde un punto de vista antropogénico, nos afecta de diferentes formas. Estudios han confirmado que han aumentado la frecuencia e intensidad de eventos extremos, por ejemplo, las sequías, olas de calor, que están generando diferentes consecuencias en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica están asociados con pérdidas agrícolas de más de 13.000 millones de dólares. Desde un punto de vista ambiental, se puede hablar de que los cambios en el clima, los cambios asociados al clima, están directamente relacionados con modificaciones de la composición vegetal, de los ecosistemas y la desaparición de algunas especies animales. Si bien el aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser humano, ¿cuál es el mayor impacto que tiene el cambio climático? No puede considerarse que existan impactos mayores que otros y estén asociados al cambio climático. Es difícil atribuir un suceso particular al cambio climático. Lo que se puede hablar es de probabilidades o niveles de confianza asociados a el cambio climático. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático atribuye a que existen niveles de confianza muy altos o altas probabilidades de que el cambio climático está asociado a la actividad humana. ¿Qué impactos se han generado debido a esto? Bueno, aumento de eventos extremos que están asociados a pérdidas humanas, aumento del nivel del mar que puede estar influyendo en la desaparición de poblados costeros, disminución de los rendimientos agrícolas en diferentes partes del mundo, entre muchos otros. Y en este contexto, ¿cuáles son los países más afectados por el cambio climático? Lamentablemente, los países menos desarrollados son los que sufren los peores embates del cambio climático. Esto está asociado a que los niveles de pobreza son mayores y por lo tanto las consecuencias generadas por las malas prácticas del gobierno generan pérdidas humanas asociadas a, por ejemplo, aumento de enfermedades asociadas a vectores que a su vez están asociados a los cambios de las variables climáticas. Y por lo tanto, estos países que no tienen las herramientas para enfrentar los embates del cambio climático suelen ser los que presentan los mayores efectos adversos. Muchos países africanos pasan por esta problemática. El cambio climático ha generado una serie de desafíos sin precedentes, pero ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos y las empresas ante este fenómeno? Pues es el gobierno o los gobiernos del mundo los principales responsables de poner en práctica o de ejecutar las medidas de mitigación y posteriormente de adaptación ante este fenómeno meteorológico. Y por supuesto son los encargados de regular el desenvolvimiento de la actuación de las empresas
relacionado a qué? A los diferentes controles de gases de efecto invernadero, los cuales son los principales responsables del calentamiento global y, por supuesto, del cambio climático. El IPCC cada 7 años genera unos informes donde se estudia el estado actual del arte en relación al cambio climático y genera resúmenes de síntesis para los gobiernos, para que ellos pongan en práctica lo que allí se dice y se enfrente con mayor eficacia este fenómeno. Como sociedad, ¿es demasiado tarde para actuar? Nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad tanto individual como colectiva. ¿Para qué? Para presionar a los gobiernos, para presionar a las autoridades competentes a que pongan en práctica las medidas tanto de mitigación como de adaptación para enfrentar esta problemática. Nosotros como sociedad debemos garantizar para las generaciones futuras que las condiciones actuales permanezcan y estén disponibles para el futuro y para la humanidad. Ya para finalizar, ¿qué podemos hacer desde casa para colaborar? Pareciera que una acción individual no tiene el mismo significado, el mismo peso que una acción colectiva, pero no es así. Nosotros generamos una huella de carbono. ¿Qué es una huella de carbono? La cantidad de gases de efecto invernadero que liberamos como persona, como individuo. Y nosotros podemos estimar esta huella de carbono. Existen diferentes portales de internet que te permiten estimar esta huella de carbono, enumerando las actividades que nosotros hacemos día a día. Y por lo tanto, pudiéramos disminuirla utilizando diferentes formas, por ejemplo, transportarnos, utilizar medios de transporte que nos generen gases de efecto invernadero, como por ejemplo la bicicleta, consumir alimentos o consumir menos alimentos de origen animal, consumir menos agua, entre otros. Agradecida, ingeniero Silva, por su participación en Noticias del Agro. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de la entrevista y muchas gracias por su invitación. Nos acompañó el ingeniero agrónomo Miguel Silva, profesor de climatología agrícola en la Universidad Central de Venezuela, quien nos habló hoy sobre el cambio climático y sus efectos. Nosotros hacemos una breve pausa. Recuerde que si desea realizar algún aporte sobre el sector agropecuario, puede escribirnos a prensandA@gmail.com y con mucho gusto procesamos su solicitud. No se aparte, ya venimos con más. Lucha contra el cambio climático se convierte en objetivo.